día, si bien celebramos el Día de las Mamás, nosotros también celebramos el Día de la Familia, porque una mamá hace una familia, pero también la familia debe estar unida para poder resistir en estos tiempos difíciles, ¿no? ¿Qué tiempos difíciles nos tocan vivir? Y nosotros, como familia, como cónyuges, cuando éramos novios decidimos, apenas teníamos 18 años, y decidimos que antes de casarnos, la prioridad era Dios y después nosotros. Cuando Dios es prioridad en nuestras vidas, Dios viene a hacer algo maravilloso como la familia que hoy podemos disfrutar. La familia, los hijos, nueras, nietos, es hermoso. Y saben que venimos de familias disfuncionales los dos, y esto ya lo compartimos en otra oportunidad. Y nosotros dijimos, cuando nos pusimos de novios ya para casarnos, dijimos, cuando nosotros nos casemos, rompemos con toda herencia de destrucción de familias. Y evidentemente el diablo quiso destruir también, quiso venir con cosas, con enfermedades, con problemas, pero en el nombre de Jesús nosotros tomamos una decisión y acá estamos juntos sirviendo a Cristo. Y hoy es el día de decisión para tu vida, matrimonio que estás acá, matrimonios con hijos, de tomar decisiones, con nietos, de tomar decisiones y de decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Y así será, y así será, así será. El Señor es fiel, bueno, justo. A ver, Edgardo, estamos los dos hoy. Jesús había dicho a los discípulos, y Él había formado discípulos. Un discípulo es un aprendiz, es alguien que aprende mirando y siguiendo el modelo del maestro. Es muy distinta a la idea de alumno. El discípulo es aquel que observa, imita y termina el día de mañana siendo como un maestro. Esto hizo Jesús con los discípulos, pero esto les mandó a hacer a los discípulos también. Les dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Pero a veces pensamos que el discipulado, el formar, el mostrar ejemplo y modelo, solamente lo tenemos que hacer hacia terceros. Y nos olvidamos que la familia es nuestro primer discipulado. Es decir, nuestros cónyuges son nuestros discípulos, somos discípulos de nuestros cónyuges, nuestros hijos son nuestros discípulos, porque nos vamos como fusionando, nos vamos como mimetizando. Y hay un texto que justamente habla de nuestro primer discipulado, que es la familia, así que nunca te olvides de esto, la familia es tu primer discipulado. Y ese texto se encuentra en el libro de Josué, en el capítulo 4, y vamos a leer algunos versículos salteados, versículos 5 al 7, después el 9, y después versículos 21 al 24, que dice lo siguiente este texto. Y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. El versículo 9 dice, Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y versículo 21 en adelante, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habéis pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan
que la mano de Jehová es poderosa para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Así que había un monumento que se había puesto a orillas del río de Jordán, simplemente para que aprendan a temer a Dios y para que todos entiendan que Dios es poderoso. Así que, para entender un poquitito en qué consistía esto, Israel tuvo que salir de Egipto, 40 años de peregrinaje en el desierto para sacar a Egipto del corazón de ellos. Fue fácil sacarlos a ellos de Egipto, pero sacar a Egipto de su cultura, de su forma, de sus creencias, era una tarea muy larga que tardó 40 años. Pero cuando van a la tierra prometida, en lugar de ir por la franja occidental entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, el Señor les da la orden, por medio de Josué, de cruzar al otro lado del Mar Muerto y cruzar luego el río Jordán, es decir, atacar a los enemigos por la espalda. Pero ¿en qué momento tenían que entrar a la tierra prometida cruzando el río de Jordán? En el peor momento, cuando el Jordán se encontraba ensanchado y a veces tenía entre 50 y 100 metros de ancho, un río que tenía una profundidad promedio de 2,5 metros. En algún lugar podía haber 1,5 metros, pero en la mayor parte de los lugares había entre 3 y 4 metros de profundidad. Tenían que cruzar ese río y era un pueblo numeroso, eran varios millones de personas, así que debían cruzarlo en el peor momento. A veces Dios, en los peores momentos, te hace cruzar ríos para que veas que la mano de Dios es poderosa. Pero, ¿cómo tenía que ser el procedimiento? El arca del pacto, señal de la presencia de Dios, era llevada por los sacerdotes. Los sacerdotes eran los primeros. El pueblo tenía que estar a 1,000 metros de distancia, viendo a lo lejos cómo los sacerdotes iban caminando con el arca del pacto, y ni bien sus pies se apoyaron en la orilla del Jordán, el Jordán se fue abriendo al punto que de donde venía el río Jordán, es decir, del mar de Galilea, como una pared de agua, y las aguas que estaban se fueron desagotando rumbo al Mar Muerto, de tal manera que permaneció todo seco. Y cuando quedó todo seco, Israel pasó por en medio de las aguas sin ningún tipo de problemas. Pero ¿qué era lo que tenían que hacer? Tenían que pasar y veían el arca del pacto, pero un hombre de cada tribu, de las 12 tribus, un hombre de cada tribu, tenía que sacar del lecho del río esa piedra que nunca hubiera podido sacar si el río no se secaba, y cada uno de una tribu sacaba y las apoyaban en un montículo, formando un monumento de 12 piedras. Pero no fue solamente eso. Luego tuvieron que levantar otro monumento con esas 12 piedras más que estaban en el lecho del río. Levantaron un monumento de 12 piedras en el mismo lecho del río. Y cuando las aguas surcaron nuevamente, cubrieron el río, había 12 piedras visibles a un costado y 12 piedras que no se podían ver en el fondo. Por la fe tenían que verlo. Cuando alguno decía, ¿qué son estas piedras? Tenían que recordar, pasaron en seco, como pasaron en seco el Mar Rojo, también les tocó pasar en seco el río Jordán. Pero no están solamente esas 12 piedras, hay 12 piedras ahí que no ves, pero tenés que creer que están, porque así como están esas visibles, están las invisibles. Y hay algunas verdades acerca de la familia que queremos decir brevemente en esta mañana. Y la primera de estas verdades es que el mismo milagro que Dios hizo en una generación para liberar, Dios lo hace en la siguiente generación, pero ya no para liberar, sino para conquistar. Unos 40 años antes, el Mar Rojo se abrió, caminaron en seco, y 40 años después, en el versículo que hemos leído, Israel cruzó el río Jordán. El Mar Rojo era para salir de la esclavitud, pero el río Jordán era para tomar dominio, era para conquistar la tierra a la que ellos estaban destinados. Así que esto nos habla de un principio muy importante. Nuestra próxima generación debe superarnos. Levanten la mano los que tienen hijos. Tus hijos son la próxima generación. Levanten la mano los que tienen nietos. Tus nietos son la siguiente generación. Y esa siguiente generación te tiene que superar. Tus hijos tienen que ser mejores que vos. ¿Te animás a repetirlo? Mis hijos tienen que ser mejores que yo. Decile a tu cónyuge, tus hijos tienen que ser mejores que vos. Y más vale.
Lo cierto del caso es que nuestros hijos deben crecer sobre la plataforma que nosotros les hemos construido durante toda nuestra vida. Nosotros somos la base sobre la que ellos van a construir. Si nuestra base es mala, ellos van a construir un edificio defectuoso. Tanto papá y mamá como mamá sola o papá solo tienen que generar esa plataforma para los chicos. Los que tienen hijos tienen que generarla para esos hijos. No hay otro lugar que la familia mejor para que se formen nuestros hijos. Nosotros a veces no llegamos a donde quisiéramos. Es como que vamos escalando en la vida y nos damos cuenta que nuestro último escalón llegó hasta cierta altura y hasta ahí tenemos que estar. Pero podemos subir a nuestros hijos en nuestros hombros para que ellos alcancen aquello que no pudimos alcanzar. Tal vez a vos te tocó luchar para tener el propio terreno. Tus hijos ya tal vez lo tengan porque vos les estás proveyendo. Pero no solamente se trata de algo material. Se trata también de los valores que vos les estás sembrando. Se trata de la fe que vos tenés que sembrar en tus hijos. Llegaste hasta cierto punto. Tus hijos tienen que superarte. Por lo tanto, no deben repetir tu historia. Vos tuviste una historia, probablemente en esa historia enfrentaste dificultades, en esa historia tuviste situaciones complejas, porque heredaste una historia complicada. Tus hijos no tienen por qué repetir tu historia. Y nosotros tenemos que luchar para que esa historia antigua, esa historia que viene como una descendiendo para nosotros, se corte, esa herencia se corte, ¿sí? Porque podemos tener una familia con problemas, pero nosotros no tenemos que darles esos problemas a los que vienen detrás nuestro. Seguramente cometiste errores, todos los cometemos, hemos cometido tantos errores, hemos tomado tantas malas decisiones de las que luego tenemos que enfrentar y asumir las consecuencias. Bueno, tenemos que trabajar para que nuestros hijos no repitan los mismos errores que nosotros repetimos. Y una de las maneras de evitar que repitan esos errores es aprendiendo a pedir perdón. Qué importante es pedir perdón a nuestros hijos cuando nos equivocamos en algo. No es quitarle autoridad a nuestra persona el pedir perdón, sino que cuando a nuestros hijos les cometemos algún error con nuestros hijos, poder pedir perdón. Luego vamos a hablar del matrimonio, pero ahora con los hijos, el pedir perdón nos da más autoridad delante de nuestros hijos, ¿sí? Y no dejamos eso picando ahí, ¿sí? Ese error picando para que ellos lo aprendan y lo asimilen. Pero además, cuando pedimos perdón, hay una autoridad que se pierde y es la autoridad de nuestro error. A veces nosotros pensamos, y es un mito, de que los adultos no tenemos que pedir perdón a los hijos porque ¿qué van a pensar? Pensamos que nuestro modelo tiene que ser siempre el modelo perfecto y nuestro modelo es un modelo natural porque estamos aprendiendo. No nacimos con el manual de padres o de esposos bajo el brazo, sino que vamos abriendo camino. Pero cuando no pedimos perdón, estamos validando nuestro error. Estamos dejando en la mente de nuestros hijos decir, esto que hizo, esto que dijo mi padre, mi madre, debe ser así, porque nunca dijeron que estaban equivocados. Si yo le cometo un error con Silvia y no le pido perdón, ella va a seguir pensando, aunque tal vez ella diga, creo que se equivocó, pero va a seguir pensando, o me habré equivocado yo, ¿en qué me equivoqué? ¿En qué fallé? Y va a estar con una lucha y yo puedo librarla de esa lucha cuando le digo, perdón, me equivoqué. Y cuando les decimos a nuestros hijos, aún por aquellas cosas en las que no nos vieron, pero supieron que las hicimos, cometiste errores en tu juventud, están sufriendo las consecuencias de estos errores. ¿Por qué no decirlo? Yo quiero pedirte perdón, porque estos errores están afectando de alguna manera. Y si hoy pudiera rebobinar la cinta, haría las cosas de una manera distinta. El perdón es sanador y evita que nuestra descendencia repita nuestra historia y que nuestra descendencia repita los errores que nosotros hemos cometido. En segundo lugar, detrás de un monumento hay una historia, porque ese monumento es un monumento conmemorativo. Acordate, detrás de lo que se ve siempre hay una historia.
nosotros solemos asociar nuestras vivencias, nuestros estímulos, con historias que formaron nuestras creencias. Es decir, si he tenido una fuerte discusión con alguien escuchando una determinada música, cuando vuelva a escuchar esa música me va a traer algún enojo, alguna angustia, alguna tristeza. Quizás te haya pasado de que olés algún perfume. A mí me ocurre con mucha frecuencia. Hubo una época que me tocaba viajar tan seguido y para mí salir de viaje sin salir con la media naranja. Naranja entera. Y sí, sí, no, y yo aporto algo, una mitad por lo menos. Después hablamos. Alguien me invita a comer en su casa, hoy no. Bueno, como sea, asociaba el olor a perfume con mi salida al aeropuerto y el olor de los perfumes de Free Shop, esos perfumes dulces, y el olor de un perfume que tuvo mi primera maestra, que significaba, era un ogro esa maestra, ¿no? Todavía me acuerdo, no como uno ve las maestras de ahora, son pura dulzura, no, esta era terrible, era un yacaré vestido de ser humano. Sí, hasta hoy me acuerdo el nombre, María Emilia F. de Valios. Bueno, Dios la tenga en la gloria y no la devuelva. Bueno, pobre, no. Ella habrá hecho lo posible, pero para mí era mi impresión, ¿no? Era mi impresión. Ahora, ella usaba un perfume dulce, entonces yo cada vez que huelo un perfume así, huelo la separación de mis padres, la separación de Silvia. Asociamos los estímulos. Cada elemento, cada cuadro, cada mueble de tu casa, cada adorno es un monumento conmemorativo de algo que te tocó vivir mientras lo veías. El mobiliario de tu casa se transformó en monumento de conversaciones, de momentos de bendición o de discusiones y momentos de maldición. Algunos hijos quieren irse muy rápidamente de la casa y uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Y hasta algunas personas piden, ¿podría orar, pastor, por mi casa? Porque hay algo que me trae como una opresión y quieren que les echemos los demonios a los muebles, a las puertas, a los adornos. Y te confieso un secreto del diablo, ¿no? Al diablo no le gusta entrar en los adornos porque son fríos. Al diablo le encanta entrar en tu corazón, donde ahí puede trabajar. Entonces no hay que echar al diablo de los adornos, hay que echar al diablo de los conceptos que a veces uno tiene en la mente. No es cuestión de que el diablo está en la casa, sino es cuestión cuántos recuerdos tenés de ese lugar, qué cosas hiciste. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Cuidado con los secretos de familia, donde hay silencio, donde a los hijos no queremos decirle la verdad de cómo es la vida y cómo hay que interpretar la vida. Cuidado con la murmuración. Cuando estás en tu casa, murmurás, hablas mal de otros. Sos un protestante, pero no protestante evangélico. Señor, sos protestante porque sos un protestón y vivís protestando y renegando contra todo. Nada te viene bien, nada te conforma. Criticás a gente de la iglesia. A veces padres atribulados dicen, quiero que ores por mi hijo que no quiere venir a la iglesia. La pregunta es, ¿habrá escuchado algo inconveniente de vos? ¿Alguna crítica? Cuidado, no somos santos alados en este lugar. Todos tenemos nuestros errores y estamos aprendiendo. Este no es el lugar para los perfectos. El lugar para los perfectos ya está allá. Así que el día que vos seas perfecto, me vas a tener que invitar a tu velorio. El tema es que mientras tanto estamos camino a la perfección y yo no puedo concentrarme en los errores de los demás porque hay monumentos conmemorativos que aunque yo me olvide lo que dije, me olvide lo que escuchó, esos monumentos de alguna forma me lo recuerdan. Cuidado con las deshonestidades, cuidado con las insinceridades, cuando hablamos a medias tintas, cuando ocultamos cosas, cuando no decimos la verdad. Cuidado porque nuestras pasiones son muy contagiosas y la pasión que vos tengas es la que tus hijos van a contagiar. Hablamos ahora de un buen matrimonio. El matrimonio, tu cónyuge, así como llegaste a la iglesia. Si llegaste en primeras nupcias o segundas, si a lo mejor llegaste destruido y encontraste acá una familia, a eso apunta, a mantener ese matrimonio, a mantener esa base, ¿sí? Quizá tengas o no tengas hijos, pero mantén tu matrimonio. Y hay algunas cositas, por ejemplo, el amor es una decisión. Yo decido amar.
Yo decido estar acá. Vos decidís estar acá. Yo decido qué hacer. Yo decido amar. El diablo vino para matar a nuestros matrimonios, matar a nuestro amor, a nuestra intimidad. El diablo vino para eso, pero Cristo vino para que en la abundancia que nos da también abunde un matrimonio hermoso, perfecto, bueno, no perfecto en la perfección, digamos, de no tener ningún error. Errores vamos a tener y de eso los vamos a hablar también. Pero sí, mantenete firme en lo que Dios quiere. Como llegaste a la iglesia o a quien conociste tal vez dentro de la iglesia, mantenelo, cuídalo, amalo. El tiempo de calidad que tenemos que tener con nuestro cónyuge. Aquellos que tenemos hijos, no nos olvidemos. Nuestros hijos nos decían cuando eran chiquitos y estaban, no, ahora no podemos hacer nada porque es el tiempo de mate de mamá y papá, ¿no? Porque sí, a mí no me gusta el mate, pero igualmente lo tomaba por amor. ¿Ven que el amor se puede hacer cosas muy lindas? La única manera de tenerme atrapado. Sí, porque si no toma café y sale. En cambio, cuando yo le doy el mate, toma uno, toma otro y lo tengo más tiempo al lado mío, ¿sí? Y saben que cuando el tiempo, uno puede decir, no tengo plata, ¿qué hago? No puedo salir. Ahorrate unos pesos, salí a comer. O andá a dar una vuelta en la plaza, pero solo con tu cónyuge, ¿sí? Solo con tu cónyuge. No pierdas esta oportunidad que Dios te da de tener un matrimonio. También podemos decir que hay que escuchar activamente. ¿Qué es esto de la escucha activa? Es poner atención a lo que la otra persona está diciendo. Es empatizar con la otra persona. Muchas veces estamos escuchando, pero estamos volando. Estamos oyendo simplemente. Oír es involuntario. Escuchar se escucha con el corazón, ¿sí? Un día Silvia les va a contar una historia. Un día. Hoy no, porque no tenemos tiempo. Pero les voy a contar. Tener compañerismo, amistad, charlas, muchas charlas. A veces parece que hay matrimonios que tienen más charlas con amigos, con amigas, pero no tienen charlas con sus cónyuges. La charla con el cónyuge tiene que estar siempre. Esa comunicación, ese divertirse juntos, ese reírse. Me encanta. Cómplices. Con pinches, exactamente. Me encanta divertir. Nos divertimos muchísimo nosotros dos. Y uno puede decir, ustedes dos, casi al borde de los 64 años y se divierten. Sí, nos divertimos. Si les contara después les puedo contar si quieren, pero no hoy. No ser posesivos ni demandantes. A veces creemos que él es mío y no puede tener amistades, gente con quien salir a jugar a la pelota, gente con quien ir a la pelota. ¿Vos no? No. ¿Sabía pescar? Sí. Bueno, sí. Pero no doy el caso de él, ¿sí? De ir a jugar a la pelota, sino que a todos, ¿no? O salir y comer un asado con amigos. Se puede hacer eso, pueden dejarlo salir. Igual que las mujeres podemos tener amigas donde tomar unos mates o tomar un cafecito o salir a mirar vidrieras, mirar y comprar algo. Diálogo sin espectadores. ¿Qué es esto? Que no discutamos. Con diferencias de opiniones vamos a tener. De hecho, él decía la media naranja, yo le decía la naranja entera. Ahí vimos un poquito de diferencias, ¿no? Después las charlamos en casa y explicamos eso, ¿sí? Pero, gente, cuando el Señor nos da la posibilidad de tener un lugar, usémoslo, pero puertas adentro, fuera de nuestros hijos, para poder discutir, fuera de nuestra familia, porque la familia va a tomar, ¿cómo se dice? Va a tomar parte de un lado o del otro. No discutas delante de tu familia, no te expongas delante de la familia, no expongas a tu cónyuge delante de tu familia, ¿sí? Sino mantenelo dentro de las puertas de tu casa, dentro de la habitación o del lugar que fuere. Y también cero. Balance cero. Balance cero. ¿Qué es esto? Cuando nosotros tenemos
alguna situación por la que pedimos perdón, algo que fue en el pasado, da vuelta a la hoja y empezá nuevamente. No pases factura, pero te acordás lo que me hiciste tal y cual día. No, es horrible eso. Es horrible pasar factura. Hagamos balance cero, ¿sí? Empecemos de nuevo. De vez en cuando a las máquinas uno tiene que resetearlas. Cuando se van cargando de memoria, uno tiene que hacer un reset al teléfono, apagarlo y volverlo a prender, la computadora lo mismo. Cada tanto en el matrimonio hace falta un reset. O un decir, bueno, listo, porque esos salditos que van quedando añejos, después van fermentando y van causando problemas. Pero cuando uno está reseteado, uno dice, bueno, de acá en más tenemos la posibilidad de empezar de cero y de esta forma construir en lugar de tener algunos ladrillos flojos que nos van a tirar abajo la pared. Tercera verdad, por cada piedra que vemos, hay una que no vemos, pero que está. A nosotros nos encanta lo instantáneo. Silvia tiene un ejemplo en cuanto a eso, ¿no? El puré chef. Pero es más lindo pelar las papas y comer un puré de papas, Siempre y ¿no? cuando las pelee ella, no, yo no. No tiene nada lindo para mí. Él también me ayuda a pelar papas, que no haga tanta bulla acá. Sí, yo voy a comprar el chef. Me dice, ¿pelás unas papas para hacer puré? Voy a comprar el chef. Bueno, pero ¿a qué nos estamos refiriendo? Que a veces nosotros vemos cosas hermosas, vemos familias, qué linda esta familia, cómo me gustaría ser como esa familia. Y a veces vemos familias que la están remando mal y uno dice, no me gustaría formar parte de una familia así. Pero eso es lo que vemos. Pero por cada cosa que vemos, hay tantas cosas que no vemos y que están, ese cimiento. Y la pregunta es, ¿cómo has construido y cómo estás construyendo? Por ejemplo, uno de los elementos que tienen que formar parte de nuestro cimiento es ser padres presentes. Ambos provenimos de padres abandónicos, padres ausentes. Y nos ha tocado reconstruir la imagen de padre, y qué bueno que Dios, nuestro Padre Celestial, nos mostró un modelo maravilloso. Y he tratado de esta manera ser un padre presente con los hijos, y ambos estábamos cuando no supimos lo que era que nuestros padres estuvieran en una fiesta escolar. Ambos nos involucrábamos en las fiestas escolares. Tenemos una foto de Silvia disfrazada de india con una pluma ahí en la escuela, los chicos con la caja de robot, y yo disfrutaba verla a ella así. Mono, ¿sí? Y yo le hice el disfraz, pobrecito, lo traumé para toda la vida con ese disfraz de mono que le hice. Pero bueno, sí. Estar presentes. El estar presente es más que estar cocinando y haciendo las cosas. El estar presente es compartir con el otro, compartir con el chico, compartir con el cónyuge, compartir con los hijos, compartir, ¿sí? Y no darles la posibilidad a ellos. Hay que enseñarles con alas. No hay que enseñarles para que sean nuestros, sino hay que enseñarles para que vuelen. No hay que prohibir. Si uno prohíbe, la prohibición no es buena. Enseñale para que aprenda lo correcto, ¿sí? Y no vas a tener que prohibir. Cuando vos enseñás lo correcto y con tu vida enseñás lo correcto, no vas a tener que prohibir nada. Tus hijos no necesitan tanto de tu dinero y de tu provisión como de tu amor y tu compañía. Eso es la mayor riqueza que les va a quedar, porque si ellos reciben tu amor y compañía, van a asimilar un modelo que les va a permitir tener el dinero que vos tenés y quizás más también. Poner límites, pero racionales en los hijos. Lo que crece sin límites termina sin forma. Y a veces nos encontramos con personas que no tienen forma. Algunos con conductas antisociales, metidos en delincuencia, porque se les dio una libertad total en su naturaleza. Y nosotros tenemos que aprender a poner límites, pero cuidado, estos límites no son límites autoritarios, sino son límites racionales. ¿Qué quiere decir? Detrás de un sí o de un no tiene que haber una explicación, tiene que haber una razón. Porque el autoritarismo lo único que hace es formar rebeldes. Y el rebelde de hoy va a ser el autoritario de mañana y va a criar rebeldes que van a ser autoritarios. Y de esa manera obtenemos personas que no entienden lo que son los límites y que se enojan frente a los límites. La vida tiene límites. Si querés volar, no vas a tener alas jamás en la vida.
Si querés vivir horas debajo del agua, nunca lo vas a poder. Son límites. Y hay gente que no entiende los límites y se ponen mal, y algunos se vuelcan tras algunas adicciones por no entender y no aceptar los límites. Poner límites, pero que sean siempre racionales, que tengan siempre una explicación. Nunca sobreexijas a tus hijos. Nosotros, en calidad de pastores, tenemos contacto con muchísimos colegas maravillosos, uno mejor que el otro, y han sido parte de esa contención para nuestras vidas y para el ministerio. Pero nos hemos dado cuenta de dos tipos de modelos. Uno, el que quieren que los hijos se comporten como hijos de pastor. Mirá que sos el hijo de un pastor. Contale, Silvia, cómo se criaron nuestros hijos. Nuestros hijos se criaron siendo hijos de papás normales, ¿sí? Papás, nada más. Porque seas verdulero, no va a venir con un pedazo de lechuga tu hijo, no va a ser una lechuga, ¿sí? Si sos pastor, tu hijo no tiene por qué ser pastor. A veces algunos eligen ser pastores, otros no, ¿sí? A veces tu hijo puede decidir tu profesión y otros no. Entonces, dale la libertad de que ellos puedan elegir, ¿sí? Dales la libertad. No los exijas a tener que si son tus hijos tienen que ser así. No. La educación cristiana nunca reemplaza la obra del Espíritu Santo. Tus hijos tarde o temprano tendrán que tener convicción de pecado, tendrán que rendirse a Jesús y tendrán que decidir cada vez si satisfacen al Espíritu o satisfacen a la carne. Pero la educación cristiana y la educación de los padres, que es la primera educación cristiana que nuestros hijos deben recibir, los predispone. Entonces, no los sobreexijas, no les pongas cargas pesadas. Algunos padres pretenden que en la iglesia se porten de determinada manera y en la casa de otra. No tiene que ser así, tenés que ser natural. Fernando y Leandro son hijos de un Edgardo y de una Silvia, punto. Y tienen los mismos errores que tiene cualquier otro. Y se han equivocado como cualquier otro. Y tienen el derecho a equivocarse como cualquier otro. Y lo mismo pasa con tus hijos. No los sobreexijas, no pretendas de ellos más de lo que la madurez de ellos requiere. Pero además de no sobreexigir, tenemos que hablar con franqueza de nuestros temores con ellos. A veces a nuestros hijos les prohibimos u obligamos a ciertas acciones por miedos internos que tenemos. Y les ocultamos estos miedos. En lugar de decir, mira, yo tengo miedo que pase esto, que pase lo otro. Y cuando uno habla de sus miedos, uno empieza a dibujar el monstruo. Vos viste que en las películas de terror, ¿qué hace que la película sea más terrorífica? Cuando el monstruo no aparece. Porque no hay peor monstruo que el que pinta la imaginación. Pero cuando vos hablas de tus miedos, empezás a dibujar, a hacerle un identikit al monstruo que te asusta. Y así como en las películas que aparece el bicho malo y decís, esto era. Cuando vos lo hablás, decís, esto era. Y tu hijo va a decir, ¿y este es el miedo? Y de esta forma tu hijo va a entender lo que son tus miedos en lugar de interpretarlos como una imposición o como una orden. Protegelos contra el aislamiento. Y no estoy hablando de aislarse, sino que estoy hablando de aislar una realidad de la otra. Lo que está mal para la gente de afuera también tiene que estar mal para mí. Lo que está bien para la gente de afuera tiene que estar bien para mí. Yo no puedo exigir que los de afuera hagan lo que yo no hago. Y a veces nosotros juzgamos a los de afuera, pero nosotros, bueno, pero lo mío es un caso especial. Y cuando vamos generando ese tipo de excepciones, vamos consintiendo a nuestros hijos. Y Silvia siempre se acuerda del texto del hijo consentido. Dice Proverbios, el muchacho consentido avergüenza a su madre, ¿sí? El muchacho consentido. Consentir no es bueno, guiar sí, ¿sí? Guiar sí. Estamos en un mundo de muchas diferencias. Y hay diferencias ideológicas. Y algunas de estas diferencias no tienen ninguna compatibilidad con nuestra moral ni con nuestra fe. Ahora, esto significa que tenemos que matar, que tenemos que pegar, que tenemos que despreciar, que tenemos que maltratar a los que tienen otro tipo de creencias. El Señor no hizo eso en ningún momento. El Señor no se sentó a sermonear a los publicanos, diciéndoles lo que debían y lo que no debían hacer. Empezó bajo el vehículo del amor y bajo el vehículo del amor lo siguieron y lo quisieron imitar. Nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos respeto hacia los que piensan distinto, respeto hacia los que son distintos, amor hacia los que son distintos. Porque cuando uno aprende a respetar es cuando uno empieza a afirmar sus propias ideologías.
Ahora, cuando yo estoy inseguro de lo mío, empiezo a ponerme hostil hacia los demás porque tengo miedo que me contagien. Pero cuando yo tengo confianza y tengo amor, es entonces cuando sé quién soy y puedo acercarme con total tranquilidad, amando sin miedo a que me contagien. Las familias estamos viviendo una situación difícil en cuanto a todo lo que pasa alrededor nuestro. No perdamos los valores que Dios nos da en su palabra. A veces enseñamos a vivir con valores de la sociedad. Lo que tenemos que enseñar a vivir es con valores de la palabra de Dios. Y es ahí cuando nuestra familia, nuestros cónyuges como nuestros hijos, vamos a salir adelante. Permití que tus hijos sirvan al Señor. ¿Qué es servir al Señor? Empieza por participar de los programas de la iglesia. Alguna vez cuando tu hijo, mientras la escuela bíblica, educación cristiana, funciona paralelo con el culto, venís al culto, dejás a tu hijo, pero va a llegar un día que va a ser adolescente y va a querer ir a los adoles y vos estás muy ocupado o querés dormir y decís no, y no querés que vaya solo porque estás en un barrio con riesgos, con peligros. Tomate el trabajo, perdete una horita de sueño, levantate, lo llevás, luego lo vas a buscar, permitirle que se integre al servicio y que el servicio sea parte de su vida y no que sea un accesorio tipo sacrificio. Ahora, todo esto, hemos hablado de que en primer lugar nuestros hijos no tienen que repetir nuestros errores. A vos te tocó cruzar el Mar Rojo, saliste de la esclavitud, tu hijo ya no tiene que salir de la esclavitud. Tu hijo nació libre de lo que vos eras esclavo. Tu hijo tiene que conquistar, tiene que avanzar. Hemos hablado de cuidado con lo que hacemos porque lo que nos rodea es testigo de lo que hacemos y un día nos lo va a recordar y esto se va a transformar en un argumento en contra nuestro. Hemos hablado de los cimientos, que las cosas buenas que vemos no son producto de la magia, porque nos encanta hasta venir a la iglesia para que Dios nos arregle en un minuto el lío que estuvimos construyendo durante años. Y las cosas no funcionan así. Así que por cada cosa que vemos, acordate que hay un cimiento que no vemos. Pero todo esto sería imposible si no estuviese la presencia de Dios. El arca del pacto fue primero al río Jordán, la gente pasó después, la gente salió y recién después se fue el arca del pacto. Es decir, la presencia de Dios estaba primero, estaba durante y estuvo después. ¿Cómo procurar la presencia de Dios? En primer lugar, necesitamos la lectura de la palabra de Dios. Nunca se aparte de ti. Este libro de la ley fue el mandato que Josué escogió. En segundo lugar, la oración. La oración da resultado. Nuestros hijos tienen que vernos orar. Nuestros cónyuges tienen que vernos orar y orar con ellos también. Orá con tu cónyuge, ¿sí? Siempre, siempre. Algunos no tienen hijos, otros tenemos, pero tu cónyuge lo tenés y necesitamos afianzar nuestro matrimonio siempre. Es lo que va a quedar. Después se van a ir los hijos y vamos a quedar nosotros, ¿sí? Entonces, afianza tu matrimonio en oración y lectura de la palabra. La oración Nosotros ya llevamos 12 años, 11 o 12 años de que ya estamos sin los chicos en casa. Ok, sí, yo dije de qué. Y de vez en cuando llega un WhatsApp. Fulano de tal, le pasó esto, dejamos todo y ahí nos ponemos a orar. Y de pronto viene algún pedido de intercesión y algún amigo y algún pastor. Es tan importante. Esto también es valioso, la asistencia a los cultos. ¿Qué hacía la abuela con ustedes? Nosotros no teníamos cumpleaños, yo lo dije ya una vez, no teníamos cumpleaños nunca, ni sábado ni domingo, porque sábado y domingo era ir a la iglesia, ¿sí? Y nos festejaban los cumpleaños en la semana. Ahora mi abuela nos llevaba, que me enseñó la fe, nos llevaba a la iglesia, llueva, truene, cambiábamos nuestros zapatos, nuestras botas de lluvia por los zapatitos blancos bien pintaditos como se pintaban en aquella época y llegábamos a la iglesia. No podíamos faltar un día a la iglesia y eso hizo que hoy estuviéramos donde estamos. 4 cuadras de tierra. Sí, teníamos en esa época. 2 colectivos eran hasta la iglesia. 2 colectivos. 2 colectivos hacia la 4 iglesia. no, eran 2 cuadras, pero no importa. 2 cuadras largas, sí. Del otro lado eran 4 cuadras. Bueno. La cosa es que salíamos
subíamos al colectivo, 2 colectivos, llovía, tronaba, cualquier cosa que pasaba, igual estábamos en la iglesia. Y eso hace que hoy nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, también estén en la iglesia. Acordate, las pasiones son contagiosas. ¿Cuál es tu pasión? Tus hijos la van a contagiar y toda tu familia. La adoración legítima. Cuando Pablo le habla a Timoteo, la fe no fingida que habitó primero en tu madre y en tu abuela, primero en tu abuela y luego en tu madre. Entrégate a la adoración. Cuando venís al culto, sintonizate, no estés volando en cualquier lado. No descanses en la posibilidad de que el culto es transmitido para hacerlo siempre desde tu casa. Si podés venir, aprovechá mientras las cosas estén tranquilas, porque si estás en tu casa vas a compartir el culto con un montón de distracciones. Pero acá te consagrás al Señor. Que la vida de culto sea una vida importante. Y aprende a valorar y a ponderar lo que viene de otros como si viniera de la misma boca de Dios. Silvia y yo, en carácter de pastores, hemos formado líderes, hemos formado obreros, algunos ya son colegas, otros son líderes tremendos acá, otros están en formación, pero cuando los vemos servir, oficiar, no estamos ahí críticos. ¿Te diste cuenta cómo fallan esto? ¿Te diste cuenta? No, esto no va. No. Como niños, absorbemos lo que dicen porque decimos, si dijo lo que dijo es porque Dios se dio. Y si Dios se lo dio, es porque Dios quiere que lo escuchemos. Aprendí a valorar así venga de un pequeño lo que tiene que venir. Por eso, en esta mañana, y perdón que se extendió un poquitito, en esta mañana vamos a orar por las familias, para que, empezando por los cónyuges y siguiendo por todo el resto de familia, hijos, nietos, sobrinos, lo que fueren, ¿sí?, que tenemos que hacer, pero empezando por los cónyuges, que podamos decir, Señor, te vamos a creer a vos y vamos a no permitir que cualquier situación de la sociedad, cualquier situación de noticias, cosas que podamos tener, nos afecten a nosotros. Oramos al Señor. Bendito Dios, gracias te damos por esta hermosa mañana, este hermoso día que nos preparaste a todos. Pero Padre, hay familias que te necesitan sacar un montón de situaciones de sus vidas para poder establecerse mucho mejor. Padre, te ruego por los cónyuges, que sean amigos, que sean personas que no haya otra persona mejor que el que tengo al lado. Señor, para los que tienen hijos, los que tenemos nietos, Señor, que podamos ser ejemplo en todo, que podamos marcar una diferencia en esta sociedad que está corrompida por el pecado, que nosotros podamos marcar una diferencia y que podamos decir, hoy decido, que hoy tomemos decisiones buenas para tener una familia como la que vos pensaste de antemano para nosotros. En el nombre precioso de Jesús, bendecí a todas las familias de la iglesia, bendecí a los que están mirando en esta transmisión. Y si vos estás mirando por primera vez, quiero decirte que Dios está tocando tu vida también donde estás y podés restituir lo que se perdió. Dios lo puede restituir en el nombre de Jesucristo que murió en la cruz del Calvario. Que Dios los bendiga a todos y que tengamos un día maravilloso, ¿sí? Y una semana muy buena también. Dios te bendiga.